Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas noches en mi caso. El día de hoy vamos a continuar con la clase número 3, en la cual vamos a ver una introducción a la trigonometría y también vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme en 3 variantes. Ok, vamos a comenzar primero con la introducción de trigonometría. Esta introducción la estoy dando básicamente para que se entienda mejor la parte de vectores y como vamos a empezar a ver ángulos dentro de los problemas, es mejor que sepan de dónde salen y por qué salen así. Muy bien, así que para comenzar vamos a hablar de la definición de ángulo. ¿Qué es un ángulo? Bueno, si yo tuviera, o suponiendo que yo tengo una flecha, disculpen, que está en esta dirección justamente así como la tengo, el punto en el que inicia es el vértice, ¿estamos de acuerdo? Este punto es mi vértice. Pero, ¿qué pasa si ahora yo decido que esta misma flecha o línea la giro sobre su mismo vértice o sobre su mismo eje en otra dirección? Vamos a ponerla hasta esta parte. Si se fijan, justamente aquí se formó una pequeña abertura. A esa abertura la vamos a llamar ángulo. Y ahora este ya no es solo un vértice, sino que es el inicio, el origen donde inicia mi ángulo. Y lo voy a denotar por un 0. Obviamente ustedes lo van a hacer mejor escrito y todo más bonito. Ok, y ahora vienen unas cuantas reglas que tenemos que saber de los ángulos. Primero que nada, vamos a dibujar mi ángulo aquí chiquito. Y ahora si yo esta línea la giro en el sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, mi ángulo va en esta dirección, donde les dibujé la flecha, vamos a decir que mi ángulo tiene un signo positivo. Pero, ¿qué pasa si mi ángulo no lo giro en esa dirección? Si en vez de girarlo en contra de las manecillas del reloj, yo lo giro a favor de las manecillas del reloj. Bueno, suponiendo que yo hiciera esto, mi ángulo va a tener un signo negativo, ¿ok? Esta letra que estoy dibujando como un tipo pescadito se llama alfa. Esta es beta y esta es teta. También pi. Pi no la voy a usar como ángulo, pero es una cantidad que voy a estar ocupando en esta clase. Así que acostúmbrense a esas 4 letras. Las primeras 3 son para denotar ángulos y esta es una cantidad. Muy bien. Entonces, como les decía, si yo voy en contra del reloj es positivo, si voy a favor de las manecillas del reloj es negativo. ¿Ok? Espero que hasta aquí no queden dudas respecto a los ángulos. Muy bien, pero esto no es todo, obviamente. Yo tengo que medir los ángulos. No puedo quedarme solamente con que un ángulo mida ciertos grados, ya que en física manejamos distintas medidas. Así que es por eso que vamos a ver los distintos sistemas para medir los ángulos. El primer sistema lo vamos a llamar sistema sexagesimal. Sistema
sexagesimal. Ahí está. El siguiente sistema que vamos a ver es el sistema radial. Y otro sistema que vamos a ver es el centesimal. Déjenme decirles que de los tres sistemas que les presenté, los que más vamos a usar son el sexagesimal y el radial. Pero entonces, ¿a qué se refieren estos? Bueno, voy a explicarlo primero aquí y después les voy a mostrar una pequeña tabla que ya hice para ustedes, la cual, va a estar ya disponible en la plataforma. Si yo tengo mi ángulo aquí, normal, vamos a ponerle un color rojito en donde está girando. Algo así. Muy bien. Y lo que yo voy a hacer con mi ángulo es girarlo. Una vuelta completa, ¿ok? Lo que yo hago es girarlo. Todo esto va a valer distinto en cada uno. En el sexagesimal, 360 grados. En el radial, 2pi. Y en el centesimal, 400 grados. Y ahora sí, aquí es donde va a entrar la tablita. Porque voy a ver distintos ángulos. Voy a hacer una línea larga, pero obviamente para ustedes va a aparecer como si fuera un ángulo diferente. Vamos a ponerlo aquí en medio, el puntito. Muy bien. Supongamos que yo tengo un ángulo y en vez de girarlo completamente como lo hice aquí, yo lo dejo justo a la mitad. Bueno, les presento la tablita en donde vienen los tres sistemas. Cuando está justo a la mitad, como lo acabo de mostrar aquí, lo que va a pasar es que en el sistema sexagesimal vale 180 grados, en el radial vale pi radianes y en el centesimal vale 200 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo ahora son dos líneas perpendiculares? Justo de esta manera. Formo este ángulo en el que las líneas están totalmente rectas. Pues lo que va a pasar es que en el sistema sexagesimal vale 90 grados, en el radial pi medios radianes y en el centesimal 100 grados. Ahora, ¿qué va a pasar? Sí, en vez de girarlo o solo dejarlo en 90 o en 180 e incluso la vuelta completa, ahora lo que yo hago es que tomo mi línea del ángulo y la giro hasta esta parte, de nuevo formando un ángulo recto pero hacia abajo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que yo hice fue girar todo esto. Bueno, pues ese ángulo vale 270 grados en el sistema sexagesimal y 3 medios de pi radianes en el sistema radial y 300 grados en el sistema centesimal. ¿Ok? Eso es lo que vale cada ángulo. Obviamente, como en todo, ¿no? En física lo que yo necesito es obtener resultados dependiendo de las unidades que me indique el problema. Entonces, aquí es donde vamos a ver
conversión de unidades. Este tema ya lo habíamos tocado un poco en clases anteriores, así que ahorita lo vamos a ver en cuestión de ángulos. Voy a verlo de una manera sencilla. Así que aquí viene el enunciado. Convertir 18 grados a radianes. De una vez les digo que de los 3 sistemas que yo les di, el que más los que más les voy a pedir son el de radianes y el sexagesimal. El otro no lo voy a ocupar tanto. Muy bien, y ahora sí, vamos a ver cómo voy a hacerle, porque esto es complicado. Vamos a usar algo llamado la regla de 3. Es una manera muy sencilla de hacer mis conversiones. Entonces, antes de plantear mi regla de 3, yo debo de ver cuál es, pues, en este caso, mi razón de cambio o mis datos que yo tengo. Vamos a ver los datos. Dice que voy a pasar de grados a radianes. Voy a pasar del sistema sexagesimal al radial. Entonces, yo sé que en el sistema sexagesimal, voy a ponerlo más grande, así, una vuelta equivale a 360 grados. Esto es en el sistema sexagesimal. Y que esto, pero ahora en sistema radial, si se acuerdan de la tablita que les puse, equivale a 2 pi radianes. 2, voy a poner pi, porque aquí no está el símbolo. 2 pi radianes. Son los únicos datos que yo tengo hasta ahorita, ¿ok? Tengo 360 grados, que es lo mismo que 2 pi radianes. Si yo diera una vuelta entera. Hasta ahí, no tengo más. Luego, mi mismo problema me dice que yo tengo que pasar 18 grados. ¿Cuál es su equivalente? Pero en radianes. Y yo no sé cuánto es. Entonces aquí es donde viene la regla de 3. Voy a usar esta parte. No tengo una flechita más decente. No. Bueno, voy a usar una línea recta. Lo que yo voy a hacer con la regla de 3, si se fijan, tengo 2 datos aquí arriba y aquí solo uno. Porque este no lo conozco. Eso es un dato desconocido. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a multiplicar estos 2 datos. 18 por 2, ¿ok? 18 por 2 me da 36. Y ahora sí. Eso que yo multipliqué, ahora lo voy a dividir entre los 360 grados. ¿Ok? Voy a multiplicar los 18 grados que tengo por 2 pi. Pi, aunque yo puedo redondear su valor, es mejor que no lo hagan. Solo multipliquen 18 por 2 y pongan a un lado el pi. Y ahora sí, esos 36 pi que me salieron, lo voy a dividir entre 360. Y eso me va a dar el resultado. Y ahora sí. 36 pi entre 360. Híjola, pero es una división bien difícil, maestra. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Estamos de acuerdo que 36 pi es lo mismo que 360 es lo mismo que 36 por 10. Disculpen ese 10 feo, pero bueno. Estamos de acuerdo. Esto multiplica y esto aquí está multiplicando. Oh, pero que veo, tengo 36
y 36. Entonces, esos dos 36 que están multiplicando, los puedo eliminar. Se van. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad que está arriba y abajo. Están separados por multiplicaciones, entonces puedo hacer esta eliminación. Si hubiera un signo de suma, esto ya no es posible. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda pi décimos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que 18 grados es igual a pi décimos. O, si no le quieren decir así, 1/10 de pi. Ya ven por qué les dije que no lo multipliquen o que no es necesario que redondeen pi, porque no la voy a ocupar tanto. Cuando suelo ocupar pi, la dejo simbólicamente, ya que es más fácil dejarla así que estarla redondeando. ¿Vale? Muy bien. De todas maneras, si no quieren hacer esto de 36 entre 36 por 10, pueden hacerlo directamente en la calculadora y les tiene que salir 1/10. ¿Ok? O 0.1. Aunque yo les recomiendo que lo hagan en la calculadora científica para que les salga el 1/10. 1/10 de pi. Y nada más. El pi no lo metan en la calculadora ya que no nos interesa tanto, yo ya sé que va a quedar al final. Bien. Entonces, con esto terminamos con ángulos. Vamos a pasar a otro tema. ¿Qué tema es? Bueno, les presento los triángulos rectángulos. ¿Sí? Escucharon bien. Triángulo rectángulo. Pero maestra, ¿por qué se les llama triángulos rectángulos? Bueno, se les llama triángulos rectángulos porque dentro de ellos tienen un ángulo recto. Un ángulo recto, vamos a decir que es un ángulo de 90 grados, ¿ok? Ángulo recto es de 90 grados. Disculpen por los acentos, pero prefiero escribir rápido que escribir correctamente en este caso. Ok, aquí está. Un ángulo recto es igual a 90 grados. Ahora, un triángulo no solamente tiene estas propiedades, o bueno, este triángulo no solo tiene esto. ¿Por qué? Estas propiedades es importante que las recuerden, ya que les van a servir en la resolución de problemas. Número 1. Se le dice ángulo recto porque un ángulo forzosamente es de 90 grados. Número 2. La suma de los ángulos internos es igual a 180. De los ángulos, yo voy a abreviar así ángulos, es igual a 180 grados, ¿ok? Esta es muy importante, la vamos a ocupar en un momento más. Y no olvidemos que pues un triángulo tiene 3 lados. Es necesario recalcar esto ya que después vamos a ocupar ciertas propiedades importantes, ¿vale? Dentro de un triángulo vamos a distinguir distintos nombres. Primero que nada, voy a señalar mis ángulos. A este le vamos a llamar el ángulo alfa y a este le vamos a llamar el ángulo beta. Disculpen por mi beta tan fea, pero ustedes entenderán que no estoy en unas grandes condiciones para dibujar. Ok, aquí está mi beta. Seguimos, disculpen la interrupción. Y ahora sí, vamos a ponerle nombre a cada parte de las que están aquí. A esta esquina o a este vértice le vamos a llamar el vértice A. ¿Ok? A esta otra esquinita o a este otro vértice le vamos a llamar C.
Y al que está aquí le vamos a llamar vértice B. B mayúscula. Estos me van a servir para definir los ángulos. Por ejemplo, si yo quiero definir el ángulo alfa, no solamente le puedo poner ese nombre. También le puedo llamar el ángulo ABC. O si quiero definir este es el ángulo ACB o el ángulo CAB. ¿Ok? Siempre la letra en la que está recargada el ángulo es la que va en el centro. Pero no son las únicas partes que tienen nombre. No. Hay otras partes que también van a tener nombre. Y unas de ellas son los lados de mi triángulo. Y entonces, de aquí a acá, vamos a tener un nombre. Disculpen, estoy batallando un poco. Bueno. De aquí a acá voy a tener otro. Ok. Se supone que esta línea iba hasta acá para que yo pudiera unirlo aquí. Disculpen eso. Ok. A los lados de un triángulo también los vamos a conocer como catetos. ¿Vale? Pero hay uno que va a tener otro nombre diferente. Vamos a llamarlo a este lado C, lado A y lado B. Sí, algo así. Muy bien. Estos dos lados, el lado B y el lado A, les vamos a llamar catetos. Catetos, ¿ok? Y el lado que está aquí, que es el lado más largo, le vamos a llamar hipotenusa. Es muy importante que recuerden este nombre, ya que lo vamos a seguir usando más adelante, ¿ok? Y ahora sí, si yo tratara de calcular cuánto mide uno de los lados, ya sea un cateto o la hipotenusa, voy a usar algo llamado teorema de Pitágoras, ¿ok? Teorema de Pitágoras, que básicamente es una fórmula que me ayuda a calcular cuánto mide uno de los lados. Pero entonces, ¿cuál es la dichosa fórmula del teorema de Pitágoras? Bueno, yo la voy a poner aquí un poco separada para poder dibujarle las potencias, pero ustedes en sus apuntes háganlo bonito. Un lápiz, ok. Este es al cuadrado, este es al cuadrado y esto está elevado al cuadrado. Son puros dos, disculpen los deformes que están. Muy bien, yo tengo que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Es decir, la hipotenusa elevada a la potencia 2 va a ser igual a la suma del cateto A elevado a la potencia 2 y el cateto B también elevado a la potencia 2. ¿Ok? Ya de aquí yo puedo despejarlo. ¿A qué me refiero con despejar? La primera clase se vieron despejes. Espero que lo recuerden. Y yo les dije que si yo necesito pasar una potencia, ¿cómo va a pasar? Como raíz. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa por sí sola, voy a obtener que c va a ser igual a cuadrada más b cuadrada, y a esto le voy a sacar raíz cuadrada, ¿ok? Es muy importante que de la que tienen que despejar una variable, no importa si es a, b o c, es de la original, ¿vale? Es muy importante para que así no se estén confundiendo. Si yo quisiera calcular el valor de a, bueno, vamos a movernos un poquito. Yo tengo que c cuadrada
es igual a a cuadrada, disculpen, ese 2 tan feo, a cuadrada más b cuadrada. Yo quiero calcular cuánto vale a, entonces voy a despejarla. Y yo sé que a cuadrada va a ser igual a c cuadrada menos b cuadrada. ¿Cómo lo sé? Bueno, esta b que me está estorbando de este lado sumando, la voy a pasar del otro lado restando. ¿Vale? Y ya nada más le quito la potencia. ¿Qué va a pasar lo mismo que aquí? Me va a quedar que a es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Y a esto le voy a sacar su raíz. Muy bien. Entonces, eso es lo que se va a hacer en caso de tener que usar el teorema de Pitágoras. Pero resulta que en un ángulo no es lo único que yo quiero ver. Vamos a quitar todo esto. Aún necesito que se quede el triángulo, por eso no estoy borrando. Y estoy retrocediendo. Ok. Bueno, como les decía, no necesariamente voy a calcular un lado, a veces tengo que calcular uno de los ángulos. ¿Y cómo voy a calcular los ángulos? Me dicen ustedes. Yo aquí les di 2 pistas. Yo les dije que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Cuáles son los ángulos que tengo dentro de mi triángulo rectángulo? Pues tengo alfa y le voy a sumar beta. Aquí está beta. Y este ángulo, ¿cuánto vale ese ángulo? Bueno, es lo que les di aquí. Ese ángulo vale 90 grados. ¿Ok? Y esto va a ser igual a 180, como ya lo habíamos discutido. Pero ahora, este 90 es una constante. Es decir, puedo mandarla del otro lado. Aquí está sumando, por lo tanto va a pasar restando. Y tengo que alfa más beta va a ser igual a 180. Disculpen mi 8 deforme. Menos 90. 180 menos 90 es igual a 90. Ténganme paciencia, chicos. Disculpen, pero escribir en Paint no es lo mío. Ahí está. Así me quedaría. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale uno de los ángulos dentro de mi triángulo rectángulo y yo conozco uno, ya sea alfa o beta, puedo calcular esa parte despejándolo. ¿Ok? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que me piden calcular cuánto vale alfa si beta es igual a 35 grados. Y yo digo, híjola, pero yo sé que es un triángulo rectángulo, así que puedo usar directamente esta parte. Y vamos a despejar alfa de la fórmula original. Bueno, de esa fórmula. Beta está sumando, por lo tanto la voy a pasar restando. Y entonces me queda que alfa es igual a los 90 grados que me quedaban menos beta. Pero beta, ¿cuánto vale? 35 grados. ¿Ok? Entonces, 90 menos 35 grados son 55 grados. Esto quiere decir que el ángulo alfa
es igual a 55 grados. ¿Vale? Espero se haya entendido este ejemplo. Y ahora vamos a continuar con otro tema que es muy importante, que son los ángulos notables. Vamos a poner uno nuevo, ok. ¿Qué son los ángulos notables? Bueno, los ángulos notables son los más utilizados debido a sus proporciones. Voy a ponerlos aquí 1, 2, 3. Hay muchos triángulos notables, perdón, yo diciéndoles ángulos, son triángulos. Hay muchos los que son notables, pero aquí vamos a ver solamente 3, que son los más importantes y los que muy seguramente les van a tocar en algún problema de movimiento. Muy bien, y entonces vamos a empezar a anotar esta parte de cuánto vale cada uno. Voy a empezar por los ángulos, los voy a poner en color morado. Este ya sabemos que es un triángulo, es un ángulo de 90 grados, perdón. Así que simplemente le pongo este pequeño cuadrito. Ese pequeño cuadrito me indica que es de 90 grados. Siempre que lo vean, eso es lo que va a significar. 90 grados. Y ahora sí. Este ángulo de aquí lo voy a poner como 53 grados. 53 grados. Y este de aquí lo voy a poner como 37. Recuerden que estos dos deben de medir en total 90 grados, ya que este por sí solo mide 90. 37 grados. Muy bien. Y ahora vamos a poner este como 60 grados. Este de 30. Se me fue muy larga esa bolita. Ok, 45 grados. Y este otro también va a ser de 45 grados. Perfecto. Ahora vamos a poner las líneas de los catetos y de las hipotenusas. Muy bien. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque cada triángulo tiene una proporción distinta. Y es importante respetar esas proporciones. Ya que en un momento más vamos a calcular las razones trigonométricas, las cuales espero no se les compliquen tanto. Trataré de darlas lo más sencillo posible. Ok. Yo creo que voy a arreglar los triángulos y en un momento más los voy a ver. Muy bien, ya regresamos. Y entonces, aquí ya tenemos las medidas, ya las coloqué. Tenemos que en el primer triángulo, la hipotenusa vale 5K. Este cateto vale 3K. Y este otro cateto vale 4K. Si se fijan, todo esto va en proporción a los ángulos. El lado que está enfrente, justo enfrente del ángulo de 90 grados, es el más largo, que es el de 5K. El siguiente más largo es el de 53 grados. Y justamente el cateto que está enfrente vale 4K. Luego el de 37 grados, que es el ángulo más pequeño, el cateto, que está justo enfrente también vale una cantidad muy pequeña, 3K. Pero ¿qué significa esta K que yo les estoy poniendo? Bueno, pues la K no es nada más que una constante. El 3, el 5 y el 4 son las proporciones y la K podríamos decir que es nada más la constante por la que la estamos multiplicando. Obviamente esta constante debe de ser positiva. Eso es muy importante. En el siguiente triángulo tenemos ángulos de 90, 60 y 30 grados.
respectivamente. Y tenemos que el lado más grande es 2k, el mediano es k raíz de 3 y el más pequeño simplemente es k. Muy bien, en el siguiente triángulo tenemos que dos lados tienen el mismo ángulo, por lo tanto dos lados van a medir lo mismo, que en este caso es k, y el lado más grande va a valer k raíz de 2, ¿ok? ¿Y para qué me van a servir estos? Bueno, lo que yo voy a hacer es simplemente utilizarlos para calcular las razones trigonométricas. Suena aterrador, ¿verdad? Razón trigonométrica. ¿Qué es? Bueno, son todas aquellas razones como por ejemplo el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las llamadas razones trigonométricas y las vamos a ver respecto de un ángulo. Pero no se preocupen, vamos paso a paso. Primero lo primero, dibujar mi triángulo. ¿Ok? Aquí tengo mi triángulo y ya de aquí yo les voy a señalar las partes y cómo las vamos a utilizar y nombrar. ¿Ok? No se preocupen, poco a poco. Primero que nada, y como ya lo habíamos mencionado, este lado que está aquí le vamos a llamar hipotenusa, ¿vale? Eso no ha cambiado. Pero aquí es donde vienen los cambios más drásticos. Voy a ponerles distinto color a los catetos para que sepan de qué estoy hablando. Ok, ese será naranja. Y el que sigue será verde, para que los puedan distinguir entre sí. ¿Vale? Yo voy a tomar como referencia un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo que voy a tomar como referencia? Bueno, para esta ocasión vamos a tomar como referencia el ángulo alfa. ¿Ok? Más adelante, si quieren tomar el beta, bueno, pues las cosas van a cambiar. Por lo mientras, el que vamos a utilizar es el alfa y voy a colorearlo de azul para que se note eso. Y ahora sí, el cateto que esté justo a un lado del ángulo alfa, es decir, este naranjita que ven aquí, le vamos a llamar cateto adyacente y lo vamos a denotar por un CA. Aquí abajo voy a anotar su nombre en negro. Cateto adyacente. Y el cateto que esté enfrente o del lado opuesto de mi ángulo alfa le vamos a llamar cateto opuesto. Y lo vamos a denotar por una CO. ¿Ok? Voy a anotarles también el nombre, pero aquí arribita. Cateto opuesto. Bien, una vez que ya tenemos los nombres y ya sabemos que en este momento solo nos vamos a agarrar de alfa, esta beta que ven aquí, yo sé que existe, pero por ahora no la voy a usar, ¿vale? Y ahora sí, en base a esto yo voy a poner mis queridas razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas que voy a usar? Disculpen, voy a cambiar de color. Simplemente son el seno, coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Yo voy a calcular el seno, el coseno y todas estas razones trigonométricas para el mismo ángulo. Disculpen a mi perro en el fondo, pero le está ladrando quién sabe a qué cosa. Disculpen un momento. Gracias por esperarme, ya he vuelto.
Una disculpa por lo que pasó, pero bueno, continuamos. Estas son las razones trigonométricas y en este caso las vamos a calcular para el ángulo alfa. Todas y cada una de ellas. Yo sé que es muy difícil memorizarlas. Sin embargo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solamente se tienen que aprender esto. En todas voy a estar dividiendo, así que voy a escribir aquí, o más bien voy a poner mi línea divisora en cada una de estas. Y ahora sí, yo voy a escribir co, K, co, K, y luego me da hipo. Y ahora vamos de regreso. Co, K, otra vez mi perro, disculpen. Co, K, y luego me da hipo. Y ahí está. Ya tenemos mis 6 razones trigonométricas. Debo decirles que si se aprenden las primeras 3, las cuales son estas, ay, en serio, una disculpa por lo de mi perro, que son estas 3, pueden tener las otras, ya que son la inversa. Por ejemplo, del seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, la función inversa es la cosecante. ¿Qué es función inversa? Que nada más la voy a voltear. Es decir, en vez de ser cateto opuesto entre hipotenusa, va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Siguiente. Tengo cateto adyacente entre hipotenusa. Su función inversa es la secante. De nuevo voy a cambiarlo de lugar, que es hipotenusa entre cateto adyacente. Por último, la inversa de la tangente es la cotangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, si tengo que voltearlo para la cotangente, me quedaría cateto adyacente entre cateto opuesto. De todas maneras, yo les voy a enviar un formulario en el que se vean bien estas pequeñas formulitas que son muy importantes. Y vamos a calcular las razones trigonométricas para mi primer triángulo. El ángulo que voy a tomar como base va a ser este, de 37 grados. ¿Ok? Es el que yo voy a tomar como base. Y entonces, comencemos calculando el seno. El seno es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Para el 37 es el 3K. Entonces yo voy a escribir, disculpen mi 3K entre hipotenusa. La hipotenusa es 5K. Si se fijan, la K se repite en el numerador y en el denominador. Y ambos están multiplicando, así que la K se puede ir. ¿Y qué es lo único que me queda? Pues simplemente 3/5. Y ya. Siguiente. Esto estamos calculando el seno de 37 grados, que no se les olvide. Siguiente, coseno de 37 grados. Me dice que es cateto adyacente, que en este caso es 4K. 4K entre hipotenusa, que son 5K. De nuevo, la K se repite arriba y abajo, por lo tanto se puede ir. Esto de la eliminación lo puedo hacer siempre y cuando no haya una suma o una resta de por medio. ¿Ok? Tiene que ser así como están aquí, solitas multiplicando. Y ahora sí, al final me queda 4/5. Y como ya se habrán dado cuenta, porque en las dos primeras eliminó la K, es obvio que en las siguientes se va a seguir haciendo lo mismo, así que ya no la voy a considerar.
La tangente de 37 grados es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 3 entre 4. Disculpen mis números. Y ahora sí, para las funciones inversas, lo único que tengo que hacer es voltearlas. La cotangente, voy a poner aquí cotangente porque ya me agarré mucho espacio. La cotangente de 37 grados va a ser igual a esto, pero lo voy a voltear, es decir, 4 tercios. Muy bien. Siguiente. La secante. La secante de 37 grados. Oh, disculpen mis números. Ya quedamos que la inversa de la secante es el coseno, así que esta función nada más la voy a voltear y me va a quedar 5 cuartos. Por último, la cosecante. La cosecante de 37 grados, la cual es la inversa del seno. En este caso el seno nos quedó como 3/5, pues yo lo voy a voltear y me va a quedar ahora 5 tercios, ¿vale? Previamente a todo esto yo ya calculé las 6 razones trigonométricas para cada uno de los triángulos y también va a venir en el anexo una tablita con todo eso. Hay uno en particular que sí me gustaría verificar con ustedes, sin embargo voy a tener que borrar y eso no me agrada del todo. Vamos a ver si simplemente los puedo recortar. Vamos a recortar toda esta parte y la vamos a eliminar. Oh sí, me gustó eso. ¿Por qué es importante que les enseñe a calcular esa parte? Si se fijan, hay algunas que traen este tipo de cantidades o estas, y si ustedes lo verifican, el resultado les va a salir un poco diferente. Así que vamos a ver esa parte. Voy a calcular seno, coseno y tangente para este triángulo. Comencemos con el seno. El ángulo que voy a tomar en cuenta va a ser el de 30 grados. Este de aquí es el que voy a tomar en cuenta. Y entonces, seno quedamos que es cateto opuesto, es decir, 1 entre hipotenusa. La hipotenusa es 2. Esto es seno de 30 grados. Ahora vamos con el coseno. Coseno de 30 grados. Coseno es cateto adyacente, es decir, raíz de 3 entre hipotenusa. Hasta aquí vamos bien, ¿no es así? Todo tranquilo. Pero ya verán qué pasa cuando llegamos a la tangente. Llegamos a la tangente y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Es 1. ¿Cuál es el adyacente? Raíz de 3. Pero entonces, si aquí me sale un tercio, ¿por qué en la tablita me sale raíz de 3 sobre 3? ¿Qué está pasando, maestra? ¿Me está mintiendo? No, muchachos. Lo que pasa es que cuando una raíz queda en la parte de abajo, yo voy a aplicar un proceso llamado racionalización. ¿Qué es racionalizar? Simplemente voy a pasar las raíces hacia la parte de arriba de preferencia. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues lo que yo voy a hacer es multiplicar tanto el numerador como el denominador por la misma raíz que yo quiero mover, que en este caso es raíz de 3. Así que yo voy a multiplicar por, arriba voy a poner raíz de 3 y abajo raíz de 3.
y multiplico. Recordemos que en fracciones la multiplicación es directa. Y entonces esto me queda así. Arriba me queda raíz de 3 y abajo me queda raíz de 3 por raíz de 3. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando yo multiplico esto, es como si le estuviera elevando al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo tengo mi raíz de 3 elevada al cuadrado. ¿Y qué va a pasar? Como mi raíz es cuadrada y mi potencia es cuadrada, es decir, equivalen a lo mismo, se van a eliminar. Y no, el 3 no desaparece, al contrario, se conserva como un número entero. Y entonces mi resultado final será raíz de 3 sobre 3. Y ahora sí, ya me queda el resultado de mi tablita. No se preocupen, no les voy a pedir que lo calculen, simplemente era para mostrarles de dónde salen algunas de las cantidades que están presentes. Muy bien. Eso es todo lo que les quería explicar por esta parte. En un momento más nos vemos para seguir hablando de movimiento rectilíneo uniforme.